Ella es una paciente de 23 años, una paciente miope, no usuaria de lentes de contacto, y nos consultó porque estaba con deseos de eliminar el uso del lente de contacto. Por lo tanto, ese mismo día le hicimos una topografía que se ve ahí, sin particularidades. La biomicroscopía estaba muy bien. Sin corrección estaba con cuenta de dedos a 1 metro de ambos ojos, y con corrección llegaba a un 20-20 de ambos ojos. Siguiente. Nosotros a todos nuestros pacientes de candidatos a Excimer les hacemos el Pentacam, le hacemos el Pentacam de forma rutinaria. El Pentacam tiene muchísima base de datos y muchísimos datos útiles para hacer un screening de los pacientes que realmente son buenos candidatos al procedimiento y los cuales son dudosos y bueno, y hay que rechazarlos. Eso creo que ya lo vimos mucho en la edición anterior de la Oftalmo Córdoba. La idea de esta edición es darle un poquito más de importancia a lo que es la parte práctica. Principalmente el slide anterior nos mostraba la paquimetría mínima, que es un dato importante, y ahí tenemos elevación posterior a su izquierda y tenemos todo lo que son la distribución paquimétrica en la córnea, marcando esas dos flechas. La de arriba marca la distribución, el perfil de la distribución paquimétrica espacial, ¿sí? Y el de abajo marca el porcentaje en el cual va aumentando desde el centro o desde el punto más delgado de la córnea hacia la periferia el espesor de la córnea. El D, que ahí está marcado también, es un dato importante que siempre nos fijamos para los pacientes, para seleccionar bien los pacientes, y es un promedio de los 5 desvíos estándar que salen a la izquierda, que bueno, son elevación posterior, elevación anterior, lo que es paquimetría mínima y también la distribución paquimétrica. Cuando el D es mayor a 1.6 ya aparece como amarillo, cuando es mayor a 3 aparece como rojo, marcando que hay alguna alteración porque los desvíos estándares son bastante importantes. Siguiente. Bueno, esto es para mostrar un poquito lo que es el programa en la computadora que tenemos acá a mi derecha, del láser. La computadora, luego que nosotros le cargamos, en este caso de la paciente de María le cargamos -5, -0,50 por 166, que es las dioptrías que le vamos a corregir en el ojo derecho. Entonces el láser nos hace el cálculo según las dioptrías que vamos a ablacionar, cuántas dioptrías vamos a ablacionar, cuál va a ser el residual estromal, y cargamos previamente lo que es el espesor del flap que vamos a realizar. Nosotros usamos el microquerátomo, el SBK de Moria, que podemos hacer flaps de 90 micras o se pueden hacer flaps de 130 micras. Entonces, de acuerdo a eso, cargamos en el sistema para que nos haga la resta, además de la ablación, y nos dé el residual estromal que nos va a quedar, que es la córnea biomecánicamente estable, que, como dijimos en la primera edición de Oftalmo Córdoba, siempre debemos respetar las 300 micras de residual estromal. Así que bueno, habiendo hecho ya un pantallazo general del caso, vamos ahora al procedimiento quirúrgico. Terminamos ya con la cirugía y vamos a una posterior discusión. Bien, muy bien. Aclaramos que nosotros hacemos los dos ojos bilaterales, siempre operamos los dos ojos bilaterales, salvo que el paciente no quiera. Si el paciente desea operarse diferidos, también se puede hacer. Pero bueno, en este caso va a ser una cirugía bilateral. Ahí está haciendo foco. Ahí se ven dos puntitos rojos, los cuales hay que unirlos porque ahí sabemos que tenemos... Abrimos, María. Abrimos grande, lo más grande que puedas. Eso, muy bien. Nosotros colocamos esa cinta ahí para estamos aislando un poquito. Estamos aislando un poco las pestañas como primer paso. Lo importante es que siempre el paciente mire la luz verde, esa que prende y apaga, y hacer unir los dos puntos rojos en el epitelio córneal. Colocamos el bléfaro.
Muy importante que el bléfaro no obstruya el pasaje del microquerátomo. Hacemos las marcas testigos en caso de free cap. ¿Cómo estamos, María? Bueno. Ahora vas a sentir un poquito de presión, ¿sabes? No te asustes, vas a dejar de ver. Entonces uno le avisa al paciente que va a sentir un poquito de presión, cosa de que no se asuste porque ese aumento de presión produce una pérdida, una maurosis, ¿sí? Una maurosis transitoria, obviamente. Miramos la luz verde, por favor. Siempre la luz verde de arriba. A la luz verde de arriba. Eso, muy bien. Un poquito de agua. Buena solución, ¿no? Es normal que dejes de ver ahora, ¿sabes? Entonces ahora apretamos pedal derecho para que pase, que avance el microquerátomo, retrocedemos y liberamos la succión. Yo antes de levantar el flap, lo que hago es una pequeña limpieza del fondo de saco. Tenemos un poquito de paciente usuario de lente de contacto. Sí. Más que el hemo, lo único que me preocupa, lo que no me gusta o me disgusta levemente en lo que es el microquerátomo es eso, ese reborde epitelial. Esa pequeña ese muesa desgaste que queda ahí, sí. Exactamente. No sé si se alcanza a ver, pero bueno, está todo bien. Vamos a hacer un poquito de presión ahí para un poquito de hemostasia. Bueno, y ahora apuntamos con el láser. Esta es una parte importante. Que no hay ninguna razón por la cual apurarse. ¿Sí? Ahí está colocando el eye tracker, que es el sistema el cual va Exactamente. a tener bien centrado y Ahí colocamos el eye tracker, confirmamos con el pedal derecho, que es un pedal que está al lado del eye tracker. Y ese paso es vamos con la importante, ablación. es muy importante que la cabeza esté bien perpendicular, que no esté tilteada la cabeza, eso es muy importante. Ahí suspendo para limpiar un poquito. Si el tratamiento se frena, no hay ningún problema, no es que vuelve a comenzar, sino que vuelve a comenzar de cuando comenzó. Fue muy bien, Empezar los disparos. Siempre se tapa la bisagra para evitar que haya ablaciones en el flap, la cara interna del flap, para evitar atimatismos irregulares. Entonces siempre hay que tapar bien la bisagra, que es lo que está haciendo él con el dosel. Pásame otro. Bueno. Seguimos. El tratamiento, en este caso en el ojo derecho, va a quedar una estroma residual de 414 micras. Y nosotros utilizamos siempre ese pincel. Lavamos un poquito el estroma, los detritus celulares que pueden haber quedado por la ablación. Siempre usamos ese pincel para lavar el estroma y para recolocar el flap. Un poquito de aire. Técnica es El principal mecanismo por el cual se va a eliminar el hemo del entrecara es el parpadeo, ¿sí? Por lo tanto ahora
Una vez que uno lo drena, hay que tratar de no demorarse tanto en sacar el bléfaro para que no ingrese el hemo. El tema del secado es importante, hay grandes discusiones si hay que secar o no hay que secar por el tema de las estrías poquíticas, micro o macro estrías. Nosotros secamos y la verdad que las estrías, tenemos estrías, hay pacientes que tienen estrías, pero no en un porcentaje muy alto. Ahí lo que está haciendo Andrés es planchado el flap. Estrías creo que son un poquito más frecuentes cuando tenemos la bisagra nasal, porque por ahí es menos fisiológica debido que al párpado, ¿no? Al parpadeo. Y bueno, esa es una causa Bueno, por hasta ahí. que pases al otro ojo microquerato vamos a ir moqueo. preguntando acá el tema de la bisagra. Dale, perfecto. Perfecto. Luis, vos usaste los microqueratomas con bisagra superior, nasal, de todo tipo. Actualmente uso el mismo el SBK de bisagra nasal. Acércate un poquito. No he notado diferencias neurotróficas o de sensibilidad o de ojo seco en los ojos. Hago casi exactamente la única diferencia que nosotros hacemos es la micrometría. Parece conocer la cara posterior de la córnea. Fundamental. Todo lo que nos indique rastros, como dice el doctor Cremona, del movimiento de la biomecánica de la ¿Abrimos? córnea nos ayuda. Andrés, estábamos en Escars, ahora vi una norteamericana que presentaba el Multilayer OCT, que habla de los signos previos al signo topográfico del queratocono frustro, porque el gran fantasma acá es la ectasia, ¿no? Exacto. Y hablaba del adelgazamiento Miramos de la derechito Bowman la luz, previo al también. adelgazamiento del epitelio, y me parece que por ahí va la cosa, el conocimiento biomecánico, ¿no? ¿Alguien está usando bisagras superiores ahora? Con el femto o bisagra superior. Bien. El femto bisagra superior y todavía en algunos lugares uso trans. Nosotros usamos el Moria M2, que tenía bisagra superior durante muchos años y nos parecía muy, muy bueno. Teníamos casi nada de estrías. Cuando viramos al SBK, el aparato es otra cosa, es muy superior, los flaps son mucho mejores, pero sí hemos tenido un poco más de estrías que antes. Pero bueno, esa es la única negativa que le hemos encontrado a este tipo de bisagras. Tiziano, yo creo que las estrías Ya estamos. pueden ser. Sí, ¿Ya? sí, Néstor. Creo que las estrías puede ser porque a mi juzgar marca muy poco la córnea. Yo marco más la córnea y me fijo que en los 360 grados las marcas correspondan. Bien. Entonces, hay marcas solamente abajo, entonces vos te das cuenta que la línea se continúa abajo Que no puede estar alineado arriba, digamos. y arriba por ahí no está alineada. ¿Ok? Si no marcas, no sabes. Sí, nosotros con el M2 marcábamos el de la misma forma y no teníamos estrías. O sea, nunca cambiamos la forma de marcar. Y antes no teníamos y ahora hemos tenido un poquito más de estrías. Creemos que es porque los flaps son más delgados, es lo que nosotros pensamos. Porque estamos haciendo flaps de 90 micras y a veces reutilizamos un poco las cuchillas como todo y a veces los flaps en lugar de 50 quedan de 90, quedan de 50, 60. Cuando yo uso también el SBK, prefería hacerlas temporal superior. Suelen decir de que en ese lugar es donde entra la mayor cantidad de sensores de humedad al ojo, ¿no? Hoy en día estoy usando el mismo y sí, es como decís, Tiziano, es decir, si vos usas más de 10 veces, 8 veces una cuchilla, que a veces se hace, a cada paso va a ir perdiendo espesor. Exacto. Personalmente, en todos los casos, sean nuevas las cuchillas o no, yo finalizo poniéndole una lente de contacto descartable blanda. Es un gasto que puede ser un poco mayor, pero es insignificante porque la reducción de estrías que he tenido colocando una lente de contacto y haciendo un suave masaje sobre el globo ocular con el párpado cerrado, es muy baja la cantidad de estrías que tenemos con eso. Bueno, vamos a ir con la cirugía, si no va a tener una tosis el paciente. Dale. Sí. Está frenado ahí hace un eso les rato iba. y vamos a tener que mandárselo a doctora Bueno. Bárcena. Bueno, Dale, adelante. vamos a tratar que en esta no... ¿Se me escucha ahí?
Sí, ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha ahí? ¿Hay sí, buen sí, se escucha retorno? perfecto. Se escucha perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, todo igual entonces. Le colocamos el anillito, hacemos succión, un poquito de agua. Yo ahí tengo apoyado el pie en un vástago que tengo entre el pedal que adelanta y el pedal que vuelve, para saber exactamente dónde tengo el pie y me sea más fácil no tener problemas con cuando ya tengo la succión hecha, a andar buscando el pedal por donde anda. Entonces lo dejo ahí en el vástago. Es muy importante cuando uno adelanta con el microquerátomo, tratar de nunca frenar por nada, nunca, digamos, nunca abortar el procedimiento, excepto obviamente una pérdida de succión o algún problema de esos. Pero por lo general hay que tratar de no abortar el procedimiento de avance. Bueno, logramos no bajarle tanto el hematocrito como el ojo pasado. Pero hay un poquito arriba, ¿eh? Sí, pero no tan alevoso como el... Bueno, ahí Sí, apuntamos de vuelta, colocamos el eye tracker, ¿sí? Volvemos a apuntar y a veces el eye tracker no logra, ahí ya me lo captó, yo lo confirmo con el pedal derecho y vamos a la ablación. Vamos a secar un poquito acá y vamos con la ablación. Bien. La ablación es bien central, por supuesto, porque es una paciente miope, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es quitarle poder refractivo a la córnea, disminuyendo la queratometría. Entonces, sacamos tejido en el centro de la córnea, a lo inverso que cuando hacemos una ablación hipermetrópica, que la ablación es periférica, ¿cierto? Muy bien. Es un total de 40 segundos de ablación. Esto es importante por ahí secar para no crearle ningún atimatismo irregular, por más que la ablación no llega tan periférico, pero una vez que Que no se hemo acumule, que no se avanza, vaya puede... acumulando el hemo en la zona. Claro, exactamente. La Así técnica que del bueno, pincel igual es que la una técnica anterior. antigua que nosotros la aprendimos de Luis y de José. La verdad que... Bueno, no sé de quién la aprendiste vos, Luis. De Castro. Bien. Luis en Colombia. Ahí está reposicionando José la el aprendió en flap. Colombia. Ahí está haciendo una reposición del flap. Como dice Néstor, podría ser una buena idea empezar a marcar arriba también. No sé qué Sí, pensás, Andrés. sí. ¿Escuchaste? Sí, escuché la recomendación de Néstor. Yo creo que no sé si es por pienso igual que vos, antes marcamos de la misma forma y con la bisagra superior, la verdad que no teníamos pliegues, no teníamos no era el pliegue un problema, sí teníamos otro tipo de problemas con el M2 que se han solucionado circunstancialmente con el SBK, pero no me convence que sea por un problema de marcado, porque yo acá si bien no estoy marcado, no uno los bordes que están marcados, yo por ejemplo ahí sé si la córnea está bien un unida o overlapping, no, digamos. por más que... Bien. Claro, exactamente. Por más que no esté marcada, ¿cierto? ¿Era Vamos a usuario de comprimir lente un de poquito contacto, ahí. Andrés? Sí, No es sí. usuario del lente de contacto. Me parece que... María, ¿usás lentes de contacto? ¿Sí? Sí, Sí, es sí, usuario de usuario lente de de- contacto. Sí, por eso el sangrado muchas veces por eso. Sí. Andrés, y soy Bueno, Germán. Ahí va Siempre Germán, te quiere hacer una pregunta. Vos siempre secás. sí, Germán. Siempre secás. ¿No Yo notaste por ahí sí, una retracción siempre- en el flap que te pueda llegar a dar por ahí un cachito de los pliegues? Mira, la retracción no, lo que sí noté cuando secas es en las ablaciones altas, que sacas mucho tejido, por ahí después el flap le queda grande a la córnea remanente, entonces, bueno, ahí sí como que se produce un overlapping a nivel
del flap, de los bordes. Pero puede ser que también sea un secado excesivo la causa de los pliegues. Eso sí me puede llegar a convencer un poquito más. Y no hacer la maniobra. Pero igual no son tantos, no es tan frecuente, ¿no? Tenemos pliegues, yo creo que hoy por hoy es la complicación postquirúrgica más frecuente que tenemos, pero tampoco tenemos en un número exagerado que nos esté quitando el sueño, ¿no? Así que... Bueno, una pregunta para el doctor Facundo Rodríguez acá, que él es defensor de la PRK. Bueno, que vos le hubiese hecho una PRK a este paciente con mitomicina, sin mitomicina. El ojo derecho seguro y el ojo izquierdo no alcancé a ver el espesor centrocorneal. 580 y... Sí. 586 micras. Yo hubiese hecho una 586 ablación micras. superficial, si bien en la institución hacemos más LASIK que PRK, yo personalmente hago la PRK por una cuestión de decisión mía de vida y con mitomicina sin dudas. Si van a hacer PRK, hagan con mitomicina. ¿Cuánto tiempo le dejas a la mitomicina? Te diría que en relación al equivalente esférico que voy a tratar, ¿sí? Un -4, arriba de un -4, entre 35 y 40 segundos, no más de 40 segundos nunca. Y si por ejemplo trato un -2, un -2.50, entre 20, 25, 30 segundos y nunca menos de 20, porque menos de 20 segundos la córnea no se impregna y no le hubiese puesto nada. Y la tasa de Hayes sinceramente es casi inexistente, hay algunos Hayes subclínicos que después del 9º o 10º mes desaparecen y que no son relevantes clínicamente en la visión. Y bueno, la contra de la PRK son para mí todas virtudes al lado del LASIK, pero la contra es la recuperación visual. Hay que bancárselo al paciente, hay que hay que acompañarlo, hay que explicarle las molestias que va a tener día a día, es mucha información que uno le da. Pero bueno, las virtudes son no tener complicaciones intraoperatorias, entre otras, y una menor incidencia de ojo seco a largo plazo, eso está cuidado. Gracias, doctor Rodríguez. Ahora, Ramiro, sí, una pregunta. Voy a decir una que dijo, viste, con el tema del center test. Sí. Para que no le pifies nunca y te lo toma enseguida, antes de levantar el flap, como viste, tenés bien hidratada la córnea, Sí. haces el center test ahí, lo toma siempre. Ah, con la córnea Con la córnea sin haber levantado sin el haber flap. levantado. Mirá. Haces el center test ahí, te lo toma al toque. Un Lo tip levantás, muy interesante. Lo levantás a veces no. Lo que me pasa habitualmente cuando es el feeding, ese ¿Pero sangrado. por qué? Porque el reflejo epitelial sería mejor con el flap que sin el flap. Exacto, te detecta mucho mejor, porque para el reconocimiento Sí, es mucho mejor con el flap puesto. Después, El obviamente... tema, Ramiro, que después vos tenés que levantar. El tema es que vos tenés que levantar el flap después y ahí le perdés la señal o la detección que hizo previamente el light tracker. Lo que te detecta el light tracker es para el seguimiento del ojo. ¿sí? Vos lo que tenés que centrarte es en el estroma. Sí. Entonces, una vez que yo levanto el flap, hago que las mirillas coincidan bien en el estroma. Entonces ahí me queda como en el plano ese. Y la otra cosa, el flap que hizo estaba perfecto, estaba centrado bárbaro, pero tal vez era medio grande, independientemente de que sea usuario o no de lente de contacto, estaba bien periférico. Sí. Cuando me pasa eso, habitualmente lo que hago en el segundo ojo, achico el flap. Por ejemplo, tenía un +1, 7,5. Hubiese puesto un 0. Exacto. Hubiese hecho eso para que no... Si nosotros usamos, sobre todo los anillos de succión, los seleccionamos por la queratometría que tiene el paciente. Sí. Y si el paciente tiene más de 44, más de 45, sí o sí usamos más 2. Doctor Bianchi, ¿usted qué experiencia tiene con el femtosegundo en LASIK? ¿Cuáles son las ventajas en realidad? Las ventajas del femtosegundo en LASIK. 3 ventajas. Bueno, cuando puedes hacer un tallado 3D del flap, cosa que hace que se quede más encajado, digamos, queda como tallado y encajado en ese lugar. Cuando estandarizás femto, tenés realmente unos cortes que son muy regulares, muy suaves. La seguridad que te da de saber dónde estás tallando, porque le haces un OCT en ese momento y sabes a qué altura cuántos, si querés 90, 100, 110. Sabes bien la profundidad, digamos, exacta. Y después distribuís donde, bueno, ventajas tenés, podemos seguir hablando, dónde metes el hinge, dónde metes la cantidad, el tamaño que querés del hinge. También podés hacerlo con el Moria, haciendo algunas variaciones. Yo en los hipermétropes trato de elegir un stop que me deje un pliegue más grande y hacer un flap más grande.
En los miopes por ahí, en estos ojos que tienen algo de vascularización, yo trato de achicarlo un poquito, o a veces mezclo, los cruzo, para tratar de que te queden, digamos, acorde a cada ojo. Y bueno, el Fento también es una herramienta más que para mí la seguridad en hacer un flap es la mayor ventaja. Y después, bueno, son detalles, ¿no? Ubicar dónde querés meter. Doctor Bulacio, yo le quería hacer una pregunta. Para vos, ¿qué tiene más riesgo, digamos? ¿Usar un lente de contacto o hacerse una cirugía refractiva? Riesgo ya sea de infecciones, de... Riesgo en general. Sí, sí. Antes que nada quería decirte que en la experiencia mía con el Femto, hoy por hoy con los microquerátomos que tenemos realmente no encontré diferencias. Sí, de hecho todos los estudios dan... No encontré grandes diferencias. Yo sigo manejándome como hace 20 años, más o menos, que estamos con esto. Me sigo manejando si el tema es no dejarse presionar, pero tampoco dejar de tener en cuenta que los lentes de contactos tienen también sus complicaciones. Viene a la memoria así como de golpe, llegar un paciente tomado las manos, paramédico, con una pseudomona bilateral, habiendo sido tratado, ciego, que le tuve que hacer trasplante en los dos. Creo, y era usuario de lentes de contacto. Personalmente creo que la SIC tiene menos complicaciones más allá de ese rimbombante caso que sucedió en Estados Unidos en una cadena de noticias. Creo que vale la pena cuando el usuario de lentes de contacto no los tolera, los pide, hay que evaluar seriamente a cada paciente antes de indicárselo, pero vale la pena. Personalmente tengo hecho la SIC, hice todas las pruebas y me lo hice con el aparato mío y estoy muy conforme del resultado, y creo que el lente de contacto hoy por hoy tiene riesgos. Los pacientes no vuelven a la consulta, son manejados por contactólogos, no hay conciencia preventiva de la asepsia, ni desde los pacientes, ni desde los contactólogos. Claro, o es de locos ver cómo se moja que el lente de contacto también tiene su en la riesgo. lengua y se lo enchufan, ¿viste? Estamos todos locos. Bueno, gracias Pepe, muchas gracias por tu aporte. Diego, vos trabajás con Luis. ¿Qué tratamiento prequirúrgico o qué estudios prequirúrgicos hacen ustedes a sus pacientes de rutina o de protocolo para una refractiva? Bueno, nosotros le hacemos a todos el Orbscan, sin excepción, y bueno, si ahí los parámetros dan bien, no hacemos más nada. Si hay alguna duda, por ahí usamos el topógrafo de cara anterior para sacarnos alguna duda, porque por ahí, si el ojo está muy seco, el Orbscan da imágenes que no son por ahí tan reales en cara anterior. Y también tenemos el ORA, que con el ORA, para la cuestión de la biomecánica corneal, también lo utilizamos. Se apoyan también en el norte. Sí, nos apoyamos en eso. Bueno, y vemos mucho la cara posterior de la córnea, la elevación de la cara posterior de la córnea. ¿Cuál es el número máximo de cara posterior que usan en el Orbscan para operar un paciente nuevo? O sea, ¿qué número utilizan de la cara posterior? El DIF 55, 50. Bien, más de 50 ya no lo operan. No es tan, no es tan taxativo, no es tan pero... absoluto, pero porque por ahí hay DIF que te pueden venir alterados por un descentrado del mismo Orbscan. Entonces, son varios los parámetros, pero a veces cuando está tirada la cara posterior para abajo, ves que hay una simetría, le haces el topógrafo de cara anterior y el SAI te da mal. Bueno, con todos esos valores vos tomás una decisión. También se hipermétrope, si es miope alto, el espesor de la córnea, varios parámetros para tener en cuenta. Luis, ¿querés agregar algo del tratamiento prequirúrgico, digamos? Cabeza de la tabla de rango. También nos manejamos eso dentro de... Tenemos, ahora tiene el OCT, que se llama el Anterion, que se llama... De HRT, el de Heidelberg. Exacto, a eso le tenemos ganas y las posibilidades nos dan a fin de año. Ahora los corneólogos que están allá con caras de enojados porque le están tocando su córnea,
Yo les quería preguntar si le hubiesen hecho ICL a este paciente, a Fede y a Néstor, si le hubiesen hecho ICL o qué otro tratamiento le hubiesen hecho a este paciente o le hubiesen hecho un LASIK. LASIK. A nosotros nos gusta tocar la córnea, no lastimarla. El LASIK, por debajo de -6, LASIK, salvo que un ojo tenga -8, el otro tenga -5, uno es para LASIK y otro para ICL, coloco directamente los dos ICL, para que no vea diferencia en contraste. Bien, Andrés, ¿vos qué parámetro usás para indicar una ICL? Andrés es el que hace todos los pacientes con ICL en la clínica. O sea, ¿cuál es la dioptría máxima que operas, una refractiva o una ICL? ¿Cuál es tu indicación ahí en ese caso? La dioptría máxima para indicar un LASIK, no tengo un número absoluto. No es opero hasta 8, opero hasta 10, opero hasta 6, sino que uno trata de respetar ciertos parámetros. Principalmente yo creo que los más importantes son la queratometría. A los pacientes miopes no disminuirles en el tratamiento la queratometría a menor de 35, ¿sí? Porque va a quedar una córnea muy oblata con muchas aberraciones. A las correcciones hipermetrópicas no prolatizarle más la córnea de 47 dioptrías. Después el residual estromal, como dijimos la edición anterior de Oftalmo Córdoba, como dijimos hace un rato, que no supere el residual estromal, que no sea menor a 300 micras. Y después ir viendo si el paciente, yo tengo alguna mínima duda de que puede llegar a tener una córnea que se me puede llegar a ectasiar, me voy a una ICL, sin dudarlo. ¿Y PRK? ¿En qué paciente indica las PRK? PRK a mí me gusta indicarle en las dioptrías bajas para evitarle hacerle el flap, que yo creo que es la principal agresión que uno le hace a la córnea durante el procedimiento. Entonces, si tengo un paciente con una ametropía o una miopía de -1, con un poquito de cilindro y una córnea más o menos normal, ahí quizás me vaya por una PRK. Trato de no ablacionar mucho la Bowman con ablaciones muy elevadas, más de 5, más de 6, ya no hago PRK. ¿Hace PRK bilateral? No, hacemos PRK un día y lo diferimos a la semana siguiente al otro día por una cuestión de cuidados para el paciente y vigilar y controlar el primer ojo, y después hacemos el segundo una vez que ya le quitamos el lente de contacto, que ya la córnea cicatrizó. Es un procedimiento que no nos apura a nadie y me parece que no tiene ningún asidero importante hacer de forma bilateral. No, vos hacés PRK, LASIK, o en este caso, ¿qué hubieses hecho con este paciente? Según lo que hable con el paciente, pero yo cada vez estoy haciendo más PRK, más indicaciones tengo de PRK que de LASIK. Estás facundizando, digamos. Sí, como decía Facu, la verdad que con la mitomicina y después en el postquirúrgico usar en el lente de contacto unas gotitas de ketorolac, la verdad que el postquirúrgico es muy bueno en los pacientes. No tiene ese dolor que por ahí uno tiene miedo que con el PRK que van a tener. La verdad que tiene unos postoperatorios que uno se sorprende. Me estoy animando a indicarla bilateral, PRK. Nosotros le hacemos un corticoide 48 horas antes intramuscular a las PRK. Lo ayuda bastante a la inflamación y al dolor, ayuda bastante. No sé si ustedes lo hacen, Luis, o qué tratamiento hacen para el PRK previo. El bloqueo de la cascada analgésica previo, con lo que sea que le haga, es fundamental en una ablación de superficie. Sí. Yo les hago todo. O sea, anestesia diluida, al 50% se lo doy. Uso el lente. ¿Te lo das postquirúrgica la anestesia? Postquirúrgica, uso el lente de contacto. ¿Se lo sacas al cuánto tiempo el lente de contacto? Cuando epitelice y un poquito más. Cuando esté bien cómodo, total, prefiero seguimiento mayor antes que eso. Y lo otro, le doy un calmador, parezca fuerte, esa noche y el día siguiente. En general con eso lo toleran y lo hago bilateral. ¿Para qué?
¿para qué esperar? No sé, yo te preguntaría si no se te escapan para el segundo ojo, Andrés, después lo que le dolió el primero. No, esperemos que no, Pepe. Pero me parece que no es un procedimiento para forzar los dos ojos en forma conjunta. Vos estás sacando el epitelio, colocando un lente de contacto, y me parece que el epitelio es la primera barrera a las infecciones. Por lo tanto, deja que ese epitelio crezca, asegúrate que no está infectado el ojo y pasas al otro ojo. Yo no creo que sea por una cuestión de dolor, sino es por una cuestión de prevención, de profilaxis a que tenga un abuso. Ahí le estás dando anestésico, puede ser un abuso por anestésico, un absceso por abuso de anestésico o cualquier... No nos olvidemos que son pacientes usuarios de lentes de contacto y en el saco conjuntival puede tener alguna bacteria que no sea algo inofensivo. Bien. Bueno, ¿alguien Luciano, quiere agregar algo más? Una pregunta, ¿hasta cuánto se estiran con la PRK? De ¿Hasta miopía. cuánto? Sí, porque Facu dice arriba de 4, ya lo dejo 35 segundos, o sea que haces 5, 6, 7. No ¿Hasta trato miopía de más de 6,5, no importa si es PRK o LASIK. Arriba de 6,50 va para la lente fáquica. Y por debajo de esos valores me fijo mucho en la relación de lo que voy a ablacionar, en el porcentaje, digamos, de tejido que voy a ablacionar en relación al espesor total de la córnea. Cuando vos superas más o menos un 20% del tejido corneano, los riesgos de que vos tengas haze se incrementan exponencialmente. Entonces, en esos casos, obviamente que uno va a ser más agresivo con la mitomicina. Pero por lo general, como trato miopía de menos de 6 con buenas córneas, te diría que la mayoría de las miopías que uno trata con Excimer están por debajo de 4, al menos esa es mi casuística. No tenés ningún tipo de problema. Y tengo muchísimos casos en 12 años de PRK, tratados con hasta 6, 6,5, y andan muy bien. No voy a negar que arriba de las 5, 5,5, como también se ve con el LASIK, ahí puede haber más riesgo de regresión, sin lugar a duda, pero regresión sin haze. ¿Alguien hace LASEK o tiene experiencia con LASEK? Yo también. Yo usé el LASIK y realmente El alcohol... no tiene sentido porque el mismo epitelio ya está Nosotros no muerto, tenemos o sea, experiencia en LASEK, nunca hicimos, por eso nunca hicimos una. No tiene sentido, y el miedo que te da de hacer bolsa las lentes, si no, preguntarle a Fernando Soler cuando fue el inventor del láser italiano, que le hecho bolsa a la lente. No, que yo hago la SEC. Ajá. Dice, ¿no? Hago la SEC, PRK, la SIC, la SIC, el que sea, el que vaya. Pero no, o ¿Y en sea, qué paciente lo indicas al LASEK? ¿Cuál es el paciente ideal para LASEK? si tengo tiempo, en vez que hacer una PRK, hago un LASIK. O sea, si no tengo una lista muy larga, pero... Yo Pero lo sería vi... un paciente entre PRK y LASEK, no entre un LASIK y un LASEK. No, cuando está indicado para hacerle una... PRK. Claro, Bien. o sea, ahí intento, le hago... Lo centro con un trépano, le voy sacando despacito y después lo vuelvo a poner. Igual comparto lo que dice Pepe, es una barrera más, es como tener otra lente de contacto. Sí. Después viene el recambio del epitelio. Es como tener una doble lente de contacto. Para mí la posta es, cuando le duele es porque el alcohol se te fue. O sea, no hay otra. Si vos lo tenés, yo lo agarro, le pongo, bueno, hay instrumentos, pero yo lo hago con un trépano. Estoy todo el día con un trépano. Entonces lo pongo ahí, le saco el alcohol. Más si vas a hacer una PRK, tenés que estar seguro que el alcohol no se te va a ir. Entonces, no se te fue la conjuntiva, al otro día no le dolió. O sea, se te fue un poquito porque le levantaste, por más que lo lavaste, le duele. Ese es el error más frecuente, digamos. Otra Sobre todo en los razón, residentes ¿no? cuando empiezan Otra razón de dolor suele ser cuando la mitomicina se te va por fuera del área que querés También. aplicarla. ¿Con qué le Hacia aplican a la el mitomicina ustedes? ¿Cómo hacen la aplicación de la mitomicina? Esponjita, una esponjita, la corto circular. ¿Y la dejan puesta o la sacan? dejas puesta La y dejan puesta. la sacás. Dice, ¿no? Y, Yo uso la ojo, técnica. ¿A qué dilución? Perdón, Luisito. Papá. Tenemos 3 minutos más. Tu papá le pone una gotita. Claro, y o sea, yo lo que hago es con la esponjita y acordarse, dependiendo del tipo de refracción que tuviste, tomar todo, porque hay veces que vos lo apoyás y estás en el centro y por ahí hiciste un tallado hipermetrópico. Bien. Entonces, tener cuidado de moverlo eso y En el pasarlo lugar por de todo. de la ablación. Dice, ¿no? Sí, Leopoldo. Un comentario. Las gotas con anestesia, con que estén diluidas, el problema de los pacientes es que comienzan a
ponérselas indiscriminadamente. En el ASEC, el problema ahí es el alcohol, que es un fijador y sí tardan mucho más el paciente, como es un fijador, tarda mucho más el paciente en recuperarse. Es mucho mejor hacer una PRK, aguantando las primeras 24 horas, como dice el doctor, yo por ejemplo en práctica yo hago pura PRK y les doy tramadol y ketorolaco la primera noche, porque es ahora sí, como dicen, que el paciente sufra no quiere decir que tú sufras, ¿verdad? Y es lo que más resultado da. Y hice un estudio también hay un medicamento con glicerol posterior a la PRK, que es muy bueno porque identifica la actividad de los queratocitos para que haya una cicatrización ordenada, y podemos hacer hasta dioptrías mucho más elevadas con PRK. Queda la verdad las córneas bastante bien, nada más hay que sostener el tratamiento con el glicerol por 3 veces al día, 2 meses, y luego repetirlo a los 3 meses o 2 meses que llegue el paciente de nuevo. Les va bastante bien y no es tan dependiente de la mitomicina. Ahorita lo estamos haciendo, primero fue una serie de casos y ahorita lo estamos haciendo controlados. A un ojo le ponemos mitomicina y al otro ojo le estamos dando el puro glicerol, que se lo esté poniendo el paciente, que se lo esté virtiendo durante el periodo. La verdad les va muy bien, la cicatrización es muy rápida y casi molestias no tienen. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo más? Porque estamos listos para ir al coffee. Acá me están diciendo de la organización que hay un Clio gris, patente LJE 725 con las luces prendidas. El dueño vaya a apagarlas. Una cosita para aclarar. Es importante tener en cuenta dos cosas. En la PRK yo lo estoy indicando mucho de acuerdo al tipo de deporte que hace el hombre. También. Un deporte de contacto, sin ninguna Muy duda, importante. es mejor. Y en el caso de las mujeres también, porque las mujeres tienen tendencia a ojo seco, más allá que haya estudios que dicen que no hay gran diferencia, yo me inclino en las mujeres miopía y astigmatismo, no hago en hipermetropía, yo me inclino por la PRK. Bien, tenemos la última pregunta y tenemos que cortar porque si no se nos... En las miopías bajas, ¿modifican la zona de tratamiento? No, la única forma que la modificamos es... Bueno, Andrés, ¿querés responderle? Sí, me gusta esa pregunta, muy bueno Agustín. Cuando se uno ha hace demostrado una por superficie, trabajos... perdón, Sí, hablando por ahí de lo que es la ablación, el diámetro de ablación que vos haces, siempre cuando vos tenés un residual estromal de 280, que no llegas al 300 que vos querés tener por seguridad, vos le achicás la zona óptica, secundariamente consumís menos tejido, por lo tanto tu residual estromal sube, ¿sí? Pero eso está demostrado que no es beneficioso. ¿Por qué? Porque vos estás dejando una zona más pequeña, ¿sí? Más pequeña donde realizaste el tallado, entonces esa zona más pequeña, la presión intraocular ejerce más presión porque el área es más pequeña. Si el área fuese más grande, la presión intraocular que ejerce es menor. Por lo tanto, como se creía antes de achicar la zona óptica para llegar a un residual estromal aceptable, eso nosotros ya no lo hacemos más. Ya, prefiero que me quede un residual estromal más bajo y no achicar el área de ablación. Yo en realidad preguntaba porque hablando con uno de los ingenieros de Schwinn, recomendaba que si uno hace superficie y hace graduaciones bajas, es como que el menisco que queda es como si redujera el efecto. Entonces, cuando uno tallaba de 1 a 2 dioptrías de miopía, por ahí recomendaban aumentar 1 milímetro la zona de tratamiento, es decir, por ejemplo, de 6,3, por ahí llegar casi a 7,3 si da el margen residual, y de 2 a 3 dioptrías aumentarle 0,5 milímetros a la zona de tratamiento para disminuir este para efecto evitar menisco. aberraciones. Agustín, perdóname, el Waylight de Alcon, bueno, antes no era de Alcon, hace un blending zone, ¿sí? Hace eso que vos decís automáticamente. ¿Estamos? O sea, vos tallás 6, pero en realidad la ablación se extiende como 1 milímetro y pico más.
Sí, la zona de interfase sí, pero decían justamente que las miopías muy bajitas es tan poco lo que uno talla que el borde de ese menisco, aunque haya una zona de interfase, de transición, ahí supuestamente ese menisco podría reducir el efecto que uno estaba buscando. Tal vez sea real con el swing, con el wave. Yo también tengo Wavelight y no sé, Luis Miguel, vos que tenés Teneo. Bueno, doctora, la última pregunta. Yo simplemente algo muy chiquitito, que en los postquirúrgicos de los pacientes con PRK, lo que hacemos generalmente también es colocarle unas gotitas de ciclopentolato y mejora bastante el dolor postquirúrgico. Interesante, muy interesante. Está bueno. Bueno, terminamos el módulo de oftalmología, vamos al break y a las 12:10 volvemos con el módulo de glaucoma.